Si se fijan, esta es una obra de Picasso de 1946. Y es una serie de 11 litografías que se titulan El Toro. Haz de cuenta que esta la encontré porque Steve Jobs era fanático de esta, de esta obra, porque él quería como que lograr lo mismo que Picasso, ¿no? Este, Tener así como que primero el producto, o bueno, cualquier cosa, cualquier tema, cualquier diseño, proceso, y hacerlo cada vez más simple, ¿no? O sea, rescatar como que su esencia. Pero si se fijan, o sea, Picasso aquí, pues realmente tiene una intención de contarnos algo con la serie de imágenes. No podemos leer esto con la imagen o sea, ya simplificada como la primera, ¿sí? O con una de estas, como la primera. O sea, necesitamos realmente leerlo en la secuencia que él tenía pensada para estas piezas, ¿no? Y son piezas separadas físicamente, pero están planeadas para ser, pues así, secuenciales, ¿no? Entonces, quise poner esta obra así como portada porque tenemos, o sea, para romper un poco como los estereotipos, ¿no? De lo que entendemos por cómic, por arte secuencial o como le quieran llamar, ¿no? Entonces, a ver, bueno, vamos a ver un poco de la historia de dónde surge este nombre. O sea, no necesariamente, vamos a hablar así de la historia del cómic impreso, ¿sí? Porque aparte esa no es necesariamente mi área de interés. O sea, sí, a mí sí me interesan, este, o sea, el cómic o el arte secuencial y todo tipo de arte secuencial en diferentes formatos y medios, ¿no? Entonces, eh, o sea, la historia del nombre es que primero no tiene nombre, ¿sí? O sea, primero no le llaman cómic, no le llaman arte secuencial, no le llaman de ninguna manera, simplemente es parte de lo que hay ahí de arte, ¿sí? Entonces, eh, como en el siglo XIX más o menos, aunque ya desde mucho antes, obviamente hay impresos que, en pequeñas hojas o en panfletos, ¿no? Como que es alemán de la Reforma y que este es de 1477. ¿Sí? Entonces, si se fijan, hace cuenta que ya casi es casi como un comic strip de los periódicos, ¿no? Como una tira cómica de los periódicos y que nos cuenta así como que, bueno, lo que nos quiere contar, ¿no? Y entonces en el siglo XIX, ya un poco más adelante, empiezan a proliferar muchas publicaciones impresas que son ilustradas, ¿no? No sé, hojas con poemas, con noticias, con recetas, con hechizos, con historias, con rezos, así, ¿no? Eso lo pueden ver bastante estudiado en los libros que se llaman puros cuentos. Sobre todo, bueno, cómo se dio aquí también en México, ¿no? Entonces en México, pues también hubo mucho de estas revistas, ¿no? Salen los periódicos ilustrados ya de tamaño así periódico este, donde pues no necesariamente salían tiras cómicas, ¿no? Pero sí empezaron a imprimirse grabados que ilustraban las noticias, ¿no? Empiezan a salir primero en Inglaterra, en Francia, y luego vienen acá a México también. Eh, no me acuerdo cómo se llaman, así como que la mayoría, pero aquí en México, pues en la época del Porfiriato hubo mucho de eso, ¿no? Con el Aguizote y así, ¿no? Que eran el hijo del Aguizote, que eran como revistas que criticaban mucho, pues al gobierno, ¿no? Entonces,
pero a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, pues surge este personaje que se llama William Random Hearst. No sé si alguno lo ha escuchado o no, pero él fue un magnate de los periódicos. De hecho, o sea, dicen que él inventó el amarillismo, aunque bueno, el amarillismo está desde, o sea, el amarillismo existe desde que hay periódicos impresos que trataban de llamar la atención con la imagen, con el impreso, ¿sí? Simplemente él realmente lo hizo pues mucho más grande y mejor que nadie, ¿no? Como quien dice, en aquella época. Entonces, tenía como 28 periódicos, y él, empieza a encargar cómics o a encargar estas, narraciones gráficas porque no tenían un nombre. Y entonces él las estandariza, usa cosas que ya existían, ¿no? Vaya, estandariza el uso de los recursos narrativos que ya existían en la época, o sea, desde hacía un siglo, que ya existían cuando él le pone el nombre, ¿no? Y él los llama cómics y dice que son algo que él inventó, o bueno, cuando menos son algo que sus periódicos ofrecen, los cómics, y y le obliga a los dibujantes que colaboran con él a que usen estos recursos narrativos, o sea, que son como las calles, o sea, la división entre un panel y otro, ¿sí? El hecho de que la viñeta o el dibujo, ¿no? Ocupe como que toda la página, o que esté separado en un espacio del periódico. Este, el uso de globos de diálogo y también, bueno, estandariza que la secuencia se lea pues de manera occidental, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿verdad? Pero pues ya todo esto ya existía, ¿no? Simplemente él fue como quien dice el tipo de dinero que dijo, ah, pues esto es mío y yo le puedo poner el nombre y así se llama y así se acabó y ya, ¿sí? Entonces, o sea, este hecho, la acuñación de este término, destruye una forma de arte que existía ya desde hace mucho, pero que no, como les digo, no tenía nombre, que es el arte secuencial, y vamos a ver ahorita de dónde viene ese nombre, ¿no? Sí, como tú dices, Mario, el ejemplo más clásico para hablar del el pasado de este arte es la columna de Trajano. Es el que todos los que hablan de arte secuencial traen a la luz, ¿no? Y de hecho, si tú te fijas hasta en la página del museo, eh, del museo, creo que de Londres o algo así, le llaman un cómic de la antigüedad, ¿no? A comic strip, an ancient comic strip, ¿sí? Pero bueno, el caso es que más o menos ese es el origen del nombre, ¿no? Fue una estrategia obviamente mercadológica. Random Hearst fue el personaje por el que acuñaron otro término que es la prensa amarillista, gracias a que en sus periódicos pues perfeccionaron la tecnología o el pigmento de color amarillo y que sobre todo explotaron con este personaje que se llama The Yellow Kid, ¿sí? Que empieza en 1895 con sus primeras apariciones, ¿no? Entonces, hay un juego de palabras con yellow que suena como que alguien que no le importa nada en inglés, no sé exactamente qué palabra es, no fue, pero sí, de ahí viene el término de la prensa amarillista, ¿no? Entonces, pues imaginarán qué tipo de persona era este Random Hearst, ¿verdad? Es el que se burla de él, eh,
De quien se burla, ay, ¿cómo se llama el director este? El de Ciudadano Kane, ¿no? O sea, si ven la película de Ciudadano Kane, haz de cuenta que esa es su vida, ¿no? Y es como una burla hacia el personaje, ¿no? Entonces, bueno, este, mucho tiempo después, bueno, pues, o sea, bueno, hay una explosión del género de los cómics, vienen muchos, muchos personajes que son muy llamativos y coloridos y que llaman la atención y que se venden mucho y que, bueno, pues, este, que todo el mundo los leímos de niños o que, pues bueno, algunos los seguimos leyendo de grandes, ¿verdad? Este, y surgen pues varios artistas, ¿no? Robert Crumb, Moebius, que se toman un poco más en serio el medio, ¿no? Y uno de ellos es este norteamericano que se llama Will Eisner, que de hecho, o sea, haz de cuenta que si tú haces cómics y quisieras ganarte un Oscar, o sea, el premio Oscar de los cómics, digamos, se llama así, Will Eisner, ¿no? Entonces, sí, él está como molesto porque no se toma en serio al medio, ¿no? Además, él da clases en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y entonces él ve que hace falta un texto que hable sobre los aspectos más teóricos del medio, ¿no? Entonces dice, no, pues como no hay, yo lo voy a hacer, ¿sí? Y lo empieza a publicar de manera seriada en una revista que él publicaba, que se llama The Spirit, y y entonces, bueno, él dice que los cómics en realidad, pues algunos deberían de tener, cuando menos algunos deberían de tener el nombre de novela gráfica, ¿sí? Eso sí, a lo mejor lo hemos oído un poquito más, ¿no? Pero también saca este término de arte secuencial y que, no sé si nos fijamos acá en los nombres que antes tenía el medio, pues simplemente eran, o sea, no, no es que sean solo que la gente no los toma en serio, sino que realmente, no no definen realmente de lo que se está hablando, porque un cómic este, tiene sus propias características que no necesariamente tiene el, la historieta, digamos, ¿sí? Que no comparte con la historieta, ¿no? O sea, la historieta, en sí, el nombre ya te dice que es una historia, ¿sí? Entonces, o los monos, ¿no? Aquí en México lo conocemos como los monos. Los monos ya te dice que ahí va a salir un monito, te van a salir un diseño de un personaje. Entonces, ¿dónde queda otro tipo de cuestiones como la columna de Trajano, ¿no? Bueno, digamos que también son monos, ¿verdad? Pero pues generalmente cuando vemos algo en un estilo realista no le llamamos así, ¿verdad? Este, le llamamos, no sé, figura humana, representación, etcétera, ¿no? Además de que es un bajo relieve, ¿no? Entonces todos estos nombres él no está de acuerdo con él y aplica o acuña este término de arte secuencial para nombrar todos, hace un análisis del arte del dibujo, de cómo comunica dentro de una historia, analiza el lenguaje gráfico, si se fijan aquí, este es un jeroglífico egipcio y aquí es un ideograma chino que más o menos significan lo mismo, ¿no? Este, y que eran para significar adoración o sumisión, o etcétera, ¿no? Entonces dice, bueno, cuando nosotros usamos este, este, este tipo de poses, obviamente también estamos haciendo uso de ese lenguaje que ya existe, que, bueno, podemos estudiar más si nos clavamos en semiótica y ese tipo de ondas, ¿no?
Pero también, por ejemplo, habla de que los caracteres chinos, pues depende del estilo que tengan, si es delgado, si es grueso, si es libre, si es este, como más mecanizado, pues significan cosas diferentes pues de hecho en China y Japón, pues o sea, hay exposiciones de caligrafía, ¿no? Porque precisamente necesitamos ver cómo se expresó en sí esta idea, ¿no? Este ideograma, digamos. No solo ver, o sea, no solo es cuestión de que, bueno, le puedo cambiar el tipo de letra y ya, ¿no? O sea, no, sino que o sea, habla de que la escritura está unida a todos estos signos gráficos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace, pues como les digo, es que analiza el lenguaje gráfico de los cómics y dice, bueno, pues es que o sea, ahí el tiempo funciona de manera diferente. Por ejemplo, aquí si se fijan, pues el tiempo como que se detiene un poco, ¿no? En la imagen de arriba, en las tres paneles de arriba, pues simplemente vemos la acción como si fuera en tiempo real y acá en el de abajo la acción está dramatizada por paneles que añaden más tiempo psicológico a la acción, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo o sea, lo que hace Will Eisner es que con su libro le da respetabilidad a un medio que estaba asociado con la cultura popular, con el kitsch, con el estilo kitsch gráfico, con lo campi, con la prensa amarillista y con el mero uso como producto comercial por parte de los artistas, ¿no? Su libro se llama Comics and Sequential Art. Después saca otros libros, pero el principal es ¿no? Entonces, otra cosa que logra Will Eisner con este libro es que el cómic se convierte en un objeto de estudio y aún más de experimentación, porque él y otros dibujantes y artistas ya habían comenzado a hacer experimentos en este medio. Y aparte los artistas voltean a ver su propia historia, ¿sí? Y uno de esos artistas es Scott McCloud, que saca yo creo que el libro que es más importante para, para estudiar, para comprender el cómic, ¿no? Él no está de acuerdo con el título o con el nombre de arte secuencial, o sea, dice que más bien es no un nombre, sino una definición, ¿sí? Y después de varias vueltas, pues él afirma que no, que en realidad todos se llaman cómic y que, que así es, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Bueno, establece una definición formal que ha servido desde entonces, desde los 90 a los estudiosos del tema y en realidad sí es un tema que ha sido ya pues muy estudiado en Estados Unidos y aquí en México también hay dos o tres personas que lo estudian como cómic, ¿no? No como arte secuencial. Entonces, él bueno, habla sobre Will Eisner y sobre que usa el término arte secuencial cuando describe los cómics. Y dice que toman, o sea que por ejemplo, si tenemos estas imágenes, ¿sí? Pues esto no es un cómic, esto solo es una imagen que muestra eh, una sola acción, ¿no? Pero ya cuando lo desdoblamos en dos o más imágenes, ya nos muestran como que la acción, ¿no? Y bueno, él habla de que la definición que da Eisner, pues no habla sobre ningún tema, no habla sobre la calidad del dibujo, no habla sobre, o sea, sobre la temática de la que trate ese arte secuencial en particular. Y y entonces dice, bueno, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una deconstrucción, una cirugía estética a este término.
¿sí? Y entonces dice, bueno, ok, estamos de acuerdo en que tenemos un medio que se llama los cómics. O sea, ya todo el mundo entiende que, bueno, si agarras unos dibujitos y los pones en secuencia es un cómic, ¿no? O sea, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Es lo que él dice. Entonces, dice, bueno, sí, pero este es como un recipiente, ¿no? Es un contenedor, pero el contenido, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, puede que el contenido no te guste necesariamente, pero lo que, o sea, no debes de culpar por ello al mensajero o al medio, ¿no? Que es el cómic. Entonces, dice, por ejemplo, bueno, habla ciertamente de que otros tipos de arte también han sido criticados, ¿no? Desde la poesía escrita fue criticada por los filósofos en la antigua Grecia, ¿no? Y bueno, em, entonces empieza a hacer su definición, ¿no? Y habla sobre que em, el término pues parece bueno para comenzar. Aquí no sé si alcanzan a leer, pero dice, bueno, es un buen término para empezar, arte secuencial, ¿sí? Pero vamos a hacerlo más como realmente sería en un diccionario, ¿no? Y entonces alguien dice, o sea, él está así como que en un stand-up, ¿verdad? Obviamente, y alguien le dice, ¿sabes qué? Es que eh, eso habla sobre muchos tipos de arte, ¿no? Porque pues una de las cuestiones que salen a la luz es que pues hay muchos tipos de arte que son secuenciales, como la música, ¿no? Pero no necesariamente las consideramos arte secuencial, ¿no? O no les llamamos así, pero pues sí son secuenciales, ¿no? Este, y entonces dice, bueno, ¿qué tal eh, arte secuencial visual, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿qué hay de la animación? Dice, pues la animación también es un arte secuencial visual, ¿sí? Dice, a buen punto, ¿no? Entonces, la diferencia con la animación y el arte secuencial es que en el cómic va a haber yuxtaposición, o bueno, en el arte secuencial, ¿no? Porque esto lo comparte todo el arte secuencial, no solo el cómic, ¿sí? Entonces, cada frame de una película se proyecta exactamente en el mismo espacio. Recuerden que esto es de los 90, ¿no? Este es un análisis de los 90. Entonces, este análisis, pues, no analiza todavía como la pantalla de la computadora, ¿no? Porque en la pantalla de la computadora, un cómic o un poema visual o lo que ustedes quieran, pues no necesita que la secuencia sea yuxtapuesta, ¿no? O sea, podemos cambiar de pantalla, digamos, como ahorita lo estamos haciendo en el mismo PowerPoint, ¿no? Entonces, dice que la diferencia básica es que eso, que el cómic tiene yuxtaposición y que cada frame de la película se proyecta exactamente en el mismo espacio de la pantalla. Y en los cómics, pues hay yuxtaposición y ocupan diferente espacio, ¿no? Entonces, el espacio hace para los cómics lo que el tiempo hace para las películas, ¿sí? Entonces, aquí dice, si alcanzan a leer, entonces podríamos pensar que antes de ser proyectado un film es solo un cómic muy, pero muy, 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 muy lento, ¿sí? Entonces, dice, bueno, esto debería ser más específico, ¿no? Arte secuencial visual con yuxtaposición, ¿no? Y dice, pero tiene que decir arte porque eso no implica que, o sea, hay un valor de juicio. Bueno, ok, va. ¿Qué les parece esto? Arte secuencial, digo, perdón, imágenes estáticas yuxtapuestas de manera secuencial. Dice, bueno, ahora eso puede hablar de cualquier cosa, ¿no? O sea, eso nos pasa también en el súper, ¿no? Que vemos así como que, bueno, varias cajas del mismo producto varias veces están yuxtapuestas, pero pues eso no quiere decir que sea un cómic, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal esto? Imágenes secuenciales
en una secuencia deliberada, yuxtapuestas y en una secuencia deliberada. ¿Sí? Y dice, bueno, pero entonces, ¿qué hay de las palabras? Y dice, bueno, pues es que no tiene que contener palabras para hacer un cómic, puede ser un cómic mudo, ¿no? Y dice, no, 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 pero es que las palabras se pueden definir de esa misma manera, o sea, son imágenes yuxtapuestas en una secuencia deliberada que, a las que llamamos palabras, ¿no? Entonces, sí, esas son las letras, ¿no? Y y sí, de ahí viene como la escritura, ¿no? Vamos a hablar mucho más sobre las manifestaciones que no son de la cultura pop en estas charlas, ¿no? Pero tenemos que hablar sobre el origen de todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, llega a esta definición que dice, bueno, entonces son imágenes yuxtapuestas y de otro tipo en una secuencia deliberada y más abajo añade, en una definición tipo diccionario, que tienen la intención de comunicar información o de producir una respuesta estética en el espectador, ¿sí? Entonces, empieza a hablar también vamos a hablar mucho sobre Scott McCloud, porque es el primero que hace esto, y vamos a ver los ejemplos que él pone del pasado del arte secuencial, ¿ok? Este, yo a lo largo de esta serie de charlas, pues voy a hablar sobre más ejemplos y sobre otras cuestiones que han estudiado otras personas, no solo de Scott McCloud, pero vamos a empezar con él, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, un dato curioso es que los diseñadores de páginas web a finales de los 90 pues no tenían de dónde sacar o sea, no había una teoría, no había reglas de diseño, era un mundo nuevo. Entonces ellos tomaron este libro para inventar el nuevo lenguaje gráfico para ver cómo iban a hacer las páginas web, ¿no? Con todo esto de los hipertextos y de qué cambia, abrimos un menú, cambia la pantalla, etcétera. Todo esto está inspirado sobre todo en este libro. ¿Sí? Básicamente este libro inventó el mundo actual en cuanto al lenguaje. ¿Sí? Este, bueno, ¿y qué es lo que logra Scott McCloud? Bueno, tiene este otro libro que se llama Reinventando los cómics. Este ya no fue así como que tan popular que digamos. Ya es más como para realmente gente que está muy clavada en este tema. ¿Sí? Pero bueno, con el primer libro se recuperan manifestaciones que antes no se consideraban cómic o no se consideraban arte secuencial, solo se consideraban arte per se. Y se abren posibilidades para nuevas manifestaciones, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, bueno, después cuando hablemos perdón, de la época actual, vamos a hablar de esta compilación que se llama Abstract Comics. Pero sí, él habla de que todos estos tipos de manifestaciones tienen mucho que ver con el cómic y con el arte secuencial, ¿no? El cómic abstracto, la poesía visual, las fotonovelas, los fotolibros, la multimedia, incluso, por ejemplo, los dípticos, trípticos, las escenas de la pasión de Cristo en las iglesias o los ventanales que están en secuencia en las iglesias. Y sí, también vamos a hablar bastante de ese tema cuando hablemos de la época de las cavernas, ¿sí? Del arte rupestre, ¿sí? Entonces, otro de los ejemplos, o bueno, además del de la columna de Trajano, este, de los ejemplos que pone es esta, eh, esta estela que se llama Códice Souche Nutal, que es una tira de 11 metros y medio formada por 16 piezas de venado, que de un lado narra la historia de 8 venados garra de jaguar
Esta es de los mixtecos y está actualmente protegida en el Museo Británico. ¿Sí? Ahí está resguardada, nos lo están cuidando, porque como mexicanos pues no podemos, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a hablar primero rápido de esto y quizás ahorita veamos como un poco más de detalle, ¿no? Pero básicamente él analiza que, no sé si lo tengo aquí, no, él analiza las imágenes ya había, Scott McCloud ya había estudiado eh, varias imágenes prehispánicas, este, pero no, o sea, realmente solo eran jeroglíficos, eran escritura, ¿sí? Y entonces la diferencia de esta estela, según de acuerdo con él, es que a diferencia de los demás, según él, bueno, a mí me parece que, que hay puntos intermedios, pero según él, haz de cuenta que el, es una narración, pero que aparte tiene pequeños jeroglíficos insertados que explican más la historia, ¿sí? Y esto mismo pasa con la tumba de Mena, que es pues sí, obviamente es una estela egipcia. Y bueno, Mena fue un escriba que vivió durante la dinastía 18. Y bueno, vamos a hacer una visita, a lo mejor ahorita virtual, ¿verdad? Para ver un poco así cómo realmente se veía esto. Pero bueno, quiero primero terminar de hablar un poco de todos los ejemplos y luego ya regresamos un poco, ¿verdad? Este, pero bueno, él habla de que la secuencia se leía así, ¿no? O sea que esto es una narración escalonada, pero que sigue esta secuencia. De hecho, los jeroglíficos, bueno, el arte egipcio en realidad son jeroglíficos, pero gigantes, ¿no? Grandotes. Nada más que también aquí se usan pequeños jeroglíficos para aclarar la historia, ¿no? Y bueno, esto en realidad es algo común, que se usen pequeños jeroglíficos para aclarar a los grandes o que haya un flujo continuo de jeroglíficos, quizás acomodados horizontal o verticalmente, y entonces llega uno grande que más bien, aparte de significar algo, ilustra la historia, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, pues se ve esta secuencia donde, bueno, primero están creo que, bueno, están eh, los campesinos cosechando, luego cargando la cosecha, la llevan para procesarse, o sea, la aplastan, ¿no? Entonces, va siguiendo esta secuencia y de eso lo podemos también ver porque la mayoría de los rostros están mirando hacia la derecha, ¿sí? Entonces, la escritura egipcia no tenía una ruta fija, o sea, no es como en Occidente, que solo leemos de izquierda a derecha, ¿no? Sino que depende hacia dónde se dirijan las miradas de las figuras, ¿no? Entonces, sí, como dice, bueno, aquí ya están sembrando de nuevo, bueno, otra vez sembrando el mismo campo, y aquí está el, aquí está Mena, aquí está el escriba, este, haciendo esta obra, ¿no? Entonces, se retrata a sí mismo, eh, pues pintando esta obra, ¿sí? Y entonces, a ver, vamos a mover esto para acá, ok. Bueno, y entonces, pues sí, aquí sigue la secuencia donde ya eh, tienen como que la mercancía así ya más ya preparada para llevársela y pues está aquí el capataz, el supervisor,
que aparece dos veces, supervisando primero que sí esté todo y luego que sí se vaya todo, ¿no? Y entonces aquí, ya se llevan parece que aquí encontraron como que a un ladrón, entonces ya después de que resuelven este pequeño incidente, pues se llevan la cosecha, ¿va? Entonces, sí, este es como que uno de los ejemplos que pone, de los que habla Scott McCloud. Este, habla de este tapiz que es del siglo XI, que contiene eh, 58 escenas, ¿no? Este se lee, o sea, bueno, aunque lo vemos aquí en esta imagen, así como en tres escalones, este no está así, es una tira continua, ¿no? Como un rollo chino. Entonces, em, sí, sí, cuenta la historia de esta batalla, ¿no? Este, entonces, ahorita voy a poner esta animación también, sobre el tapiz de Bayeux, no sé cómo se pronuncia exactamente, ¿verdad? No sé francés. Pero sí, tenemos también esta que es la columna de Trajano, que bueno, hablamos un poco de ella, pero vamos a hablar de sus características, ¿no? O sea, obviamente es como de la época de los romanos, se terminó en el año 113, ¿sí? Y es una obra que conmemora la batalla contra los dacios, ¿sí? No sé si por ahí viene escrito. Este, bueno, mide 38 metros de altura, 4 de diámetro, pero está formada por 18 bloques, cada uno de 40 toneladas, ¿no? Están así como cortados, o sea, son como si fuera pisos de un edificio, pero pues obviamente coinciden perfectamente para que la continuidad de la, de la tira esta, de la espiral, no se pierda, ¿no? Entonces, sí, narra esta batalla frente a los dacios. Y en total, haz de cuenta que si miden todo el giro o sea, si despliegan todo esto en una sola tira, mide 200 metros de largo, ¿no? Originalmente estaba policromado, o sea, estaba pintado. Entonces, este, eh, pues sí, esto se veía muy colorido, pero muy, muy colorido, ¿no? Obviamente ya con el tiempo, pues esa pintura ya se degradó, ¿sí? También vamos a ver como una visita virtual de esta. Habla de otro ejemplo que es esta viñeta de 12 paneles que se llama La tortura de San Erasmo, ¿sí? Este es del siglo 14 de 1460 exactamente, ¿sí? Y entonces, pues sí, vemos aquí que son también de los primeros usos religiosos y de propaganda, ¿no? De las narraciones gráficas, ¿no? Otra de las obras de las que habla MacLeod es, o sea, como antecedentes a la forma ya final, es esta que se llama La carrera de una prostituta de William Hogarth. Tiene otras obras, también vamos a hablar de ellas más adelante, que es una obra de 6 pinturas que están basadas en estos 6 grabados. No conseguí las pinturas, pero aquí están los grabados, ¿no? Y sí, William Hogarth fue un pintor muy, muy realista, ¿no? Entonces, bueno, espero que les esté gustando toda esta información, este curso. Hay otro trabajo del que habla él, pero digamos que o sea, hasta aquí son antecedentes anteriores, este, al hecho de que le acuñaron el nombre de cómic, ¿sí? Entonces, pues no tenía nombre, ¿no? Pero bueno, uno de los que se salta
las reglas de las narraciones, o como las había estandarizado Hearst, el magnate de los periódicos, es que es esta persona, este autor que se llama Franz Maseril, que hace varios trabajos a los que él le llama novela sin palabras o novela en imágenes, ¿sí? Y él hace grabados, estos son grabados en madera, ¿no? Entonces es un trabajar, bueno, no, perdón, no estoy seguro si es en madera, pero hace esta serie de grabados y y pone un dibujo en cada página, ¿no? Entonces la intención también es que se lea de izquierda a derecha y que cambies de página y que veas una imagen a la vez, ¿no? No es una serie de imágenes, es una secuencia que tiene una intención en particular y que no o sea, no se puede comprender si no lo leemos así en secuencia, ¿no? Tiene otros libros. El primero fue uno que se llama 25 imágenes de la pasión de un hombre. Este, y de la ciudad, bueno, también se puede leer completamente en internet, ¿no? Está por ahí disponible. Ahorita les voy a pasar el vínculo. Y bueno, no sé si conozcan este nombre, pero este autor o este artista fue uno de los artistas que fundaron como el Dada y el surrealismo y así, ¿no? Max Ernst, que hace varios libros donde él se apropia de grabados antiguos y los reacomoda para contar otra historia, ¿no? El más famoso de todos es este que se llama Una semana de bondad o los siete elementos capitales de 1933, ¿sí? Toda esta época de los istmos y de las novedades de, de los artistas modernistas, ¿no? Entonces, lo hace con el poeta Paul Eluard. Y bueno, él ya ha publicado por sí solo antes otros libros, como el que se llama Repeticiones, La mujer de 100 cabezas y El sueño de una niña de entrar en el Carmelo. Que, bueno, él es muy irónico y muy crítico, ¿no? Entonces, no encontré mejores imágenes que las que trae el mismo libro de MacLeod. Este lo tengo en PDF por si lo quieren también. Pero sí, él habla también, por ejemplo, de el tiempo y hace un análisis mucho más profundo de, del tiempo en los cómics, de qué pasa de un panel a otro. Lo pongo porque esta es como la idea principal del libro. El libro se llama Los cómics y el arte secuencial, el arte invisible, ¿sí? No, perdón, entendiendo los cómics, el arte invisible, ¿sí? Entonces, ¿por qué le llama el arte invisible? Le llama el arte invisible porque no, el autor necesita que el espectador invente lo que pasa entre un panel y otro, ¿sí? Entonces, realmente, esa experiencia estética no la tenemos en otro medio. Y esa experiencia estética es la que es fundamental en el cómic, ¿no? O sea, no, realmente no podemos decir que el cine sea lo mismo, no podemos decir que la literatura sea lo mismo. Si hay elipsis en la literatura y el cine, ¿no? De que, bueno, tocan la puerta en cámara, la persona escucha y entonces no vemos cuando se levanta, no vemos cuando camina hacia la puerta, ¿no? Nada más vemos cuando ya abre la puerta, ¿sí? O sea, sí hay ese mecanismo, pero, o sea, no depende tan fuertemente eh, el autor, no depende tan fuertemente de ese mecanismo como en el cómic.
¿sí? Y aparte, por ejemplo, analiza esta imagen, que esta va a ser muy importante para nosotros, porque dice que el tiempo es mucho más raro en el cómic. No es que un panel signifique que pasó un segundo y luego acá otro segundo y acá otro segundo, ¿no? Sino que realmente este, esas medidas del tiempo, como se puede ver aquí abajo en la gráfica que él mismo hace, o sea, depende de la situación. O sea, nosotros tenemos que participar y leer la situación, ¿sí? Y entonces el tiempo va durando más o menos, depende de varias cosas, ¿no? De la situación, de las poses de los personajes, del diálogo que tienen, ¿sí? Pero también del orden de lectura. O sea, se cuenta que cuando este dio el clic a la cámara, eh, vaya, no es como una fotografía donde si nosotros hubiéramos tomado la foto al mismo tiempo que él desde este ángulo, ¿sí? Pues los demás personajes hubieran estado pues haciendo otras cosas, ¿no? Aquí vemos como una reacción en cadena donde él hace una cosa y luego activa que suceda otra cosa, que es la reacción de que, oye, pues es que me cegaste con ese flash. Y, y eso activa otra secuencia, otra parte de la secuencia, que es que la novia se ríe. Y esto activa otra parte de la secuencia, ¿sí? Y esto activa otra, y esto activa otra, ¿sí? Entonces el tiempo aquí es súper raro, ¿no? Entonces, sí, todos esos mecanismos los vamos a encontrar también en otro tipo de manifestaciones, que ahorita vamos a ver un poco más, ¿verdad? Sobre ellas. Entonces, bueno, ok, vamos a hablar ahora de lo contrario. No sé si tengan hasta aquí algún comentario, duda, pregunta. Bueno, yo tengo una duda. Sí, sí. Este, en- Nada más quería aclarar, bueno, quería aclarármelo porque ya lo explicó. La yuxtaposición de la que habla Sí, eh, es dentro del cómic sí. o es que, o sea, podemos, como en el ejemplo de ahorita, que podíamos ver distintas escenas en el mismo, en el mismo panel, o sea, esta es la yuxtaposición de imágenes. Ah, ya, es que sí, me faltó aclarar que como que, de hecho, la tesis principal de MacLeod, pues ya ha sido rebasada por el Internet, ¿no? Porque pues no tenemos, no necesitamos juxtaposición, tener juxtaposición para que sea un cómic, ¿no? O sea, como había comentado, le damos clic y aparece otra imagen y eso puede ser un cómic, ¿no? Okay. Sí, 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 sí. Pero también, o sea, la juxtaposición está en muchos tipos de arte, ¿no? Pero sí, haz de cuenta que, este, lo que sucede aquí en la página siguiente es que él dice, según él, ¿verdad? Porque yo no estoy de acuerdo, este, o sea, analiza esto como si estuviera dividido, ¿no? Que hay una división, pero que esa división simplemente es psicológica, ¿sí? Bueno, sí estoy de acuerdo, pero esta división psicológica la van a usar otras personas ya cuando hagan arte experimental más, menos narrativo, ¿sí? Pero otra cosa que dice él es que no existe, o sea, se contradice a sí mismo porque él dice que no existe una secuencia de una sola imagen, ¿sí? Eh, en- entonces, pues, ¿qué es esto, no? O sea, si en realidad tenemos una sola imagen, ¿sí? Sí, sí, sí. Es un poco Okay. como, ¿sí? Y bueno, entonces el cómic utiliza como recurso
lo del arte secuencial o el cómic en sí solo es arte secuencial? Yo creo, o sea, mi tesis es que el arte secuencial es más cosas que el cómic, ¿sí? Ya, O sea, gracias. esa es como que mi tesis principal en este curso. Y bueno, y yo estoy estudiando historia del arte, entonces, aparte de otra carrera que ya tengo, pero estoy estudiando historia del arte y esta es como mi tesis, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, vaya, es que este, la secuencialidad, digamos, la vamos a encontrar en muchas partes y aparte la vamos a encontrar incluso en cosas que para nada son arte secuencial, ¿sí? Este, y bueno, que sobre todo no son cómics y que lo vemos y dice, bueno, si hay una secuencia, pero no necesariamente es arte secuencial, ¿no? O sea, realmente el arte secuencial depende de que la intención del autor, aparte de que sea clara, o sea, sea legible, ¿no? Por ejemplo, no sé, es como que muy común entre los que estudian el medio, el arte secuencial y el cómic o lo que quieran, es muy común que digan de que, bueno, mira, es que ellos tenían, en esta cultura hacían una cuadrícula y ponían aquí una cosa y luego otra y luego otra y luego otra. O sea, sí, pero no había una intención secuencial, ¿no? Bueno, lo vamos a ver así ahorita con vamos a aclararlo bastante con este ejemplo o Ok, con este tema de Roy Lichtenstein o Lichtenstein, gracias. como se diga, ¿no? De nada. Bueno, él, no sé si lo conozcan, pero bueno, es uno de los artistas pop junto con Andy Warhol y Basquiat. Son de los tres artistas pop más importantes. Mm, Entonces, bueno, aquí me faltó poner una de las imágenes más importantes de él, pero bueno, aquí está como que lo más básico, ¿no? Eh, Él agarraba paneles de cómics y los dibujaba otra vez en grande y ya, es todo lo que hacía, ¿sí? Básicamente es todo lo que hacía. Sí les cambiaba cosas, sí les cambiaba el estilo, sí, obviamente, este, pues la misma mano, pues no lo va a hacer igual, ¿no? Si es otra mano, no va a ser igual el dibujo que otra, no va a ser lo mismo una pintura que un dibujo en un pedazo de papel, ¿no? Pero si se fijan, ya vimos que, bueno, los paneles de un cómic son una división narrativa, ¿sí? Pero cuando él pinta las, las líneas estas divisorias, él no lo hace con una intención narrativa, ¿sí? Estas líneas no son narrativas. Haz de cuenta que él las ve como si fueran un objeto que está trayendo de otro medio, de un medio, o sea, él está recontextualizando estas imágenes, ¿sí? Y entonces, este, co- eh, las está recontextualizando y esto se convierte en una cuestión que no cuenta, sino que es, ¿sí? Ya no nos sirve esto para contar la historia, sino que es parte del cuadro, ¿no? O sea, incluso todos los demás elementos, con todos los demás elementos también hace lo mismo, ¿no? O sea, estas líneas que se supone que son como el reflejo del vidrio con el que está enmarcado, pues los toma como si fuera parte de la obra, ¿no? Las solidifica de cierta manera, ¿no? Entonces, eh, tenemos aquí, ok. Bueno, y por ejemplo, aquí también en estas esculturas se puede apreciar que los puntos, pues ya no se convierten en la necesidad mecánica de poner puntos para poder reproducirlo masivamente el dibujo, ¿no? Sino que ya se convierte pues en un elemento sólido y que sí existe de verdad, ¿no? Este, entonces,
digo, él es muy irónico con los cómics y para los artistas de cómic que de verdad estaban experimentando en esa época y aparte a los que les pirateó todo, ¿sí? Él es una persona no grata, o sea, realmente estuvieron súper peleados, ¿no? Y no sé si hubo demandas de derecho de autor, pero si hubo, todo se manejó así como que por debajo del agua, porque realmente sus cuadros sí valían, pero millones, ¿no? Millones de, de dólares. Entonces, bueno, o sea, aquí vemos que en realidad lo que él estaba tomando era solo el estilo gráfico de una época en particular. De hecho, él siguió pintando en los 80s y 90s y el estilo de los cómics comerciales ya había cambiado totalmente. Mucho en los 90s y mucho más en los, digo, mucho más en mucho en los 80s, pero mucho más en los 90s. O sea, ya se empezaba a, a, a realmente tomarle fotos a los dibujos y a reproducirse así la foto tal cual, ¿no? Con impresión de offset y todo este rollo, ¿no? Entonces, ya no había como que esa limitación mecánica de la que él se estaba burlando, pero él todavía buscaba en tiendas de cómics viejos, o bueno, buscaba en tiendas de cómics los ejemplares más viejitos para seguir haciendo su obra basado en este estilo gráfico, ¿no? Entonces, esto es como la evidencia mayor de que el cómic no es un estilo gráfico, ¿no? O el arte secuencial no es un estilo gráfico, sino es un medio eh, transmitir información pues en secuencia, ¿no? Porque tampoco podemos decir que es narrativo, o sea, los que le quieren llamar a todo novela gráfica, a todo el cómic que más o menos tiene calidad, le llaman novela gráfica, realmente no saben de lo que están hablando, porque pues hay, por ejemplo, compilaciones de, no sé, de Mafalda, ¿no? Digamos, una compilación de Mafalda le puede, o sea, mucha gente le dice, es una novela gráfica, y pues no, realmente no, o sea, para nada es una novela gráfica, ¿no? Es una compilación de, de tiras, de tiras cómicas. Entonces, bueno, vamos a ver ahora, ¿quién sí hacía secuencias? O sea, in- independientemente de que el estilo no fuera nada parecido a lo que se hacía de cómic en aquella época. Bueno, pues Andy Warhol, ¿no? O sea, si vemos este díptico de Andy Warhol, o sea, vemos cómo no se puede leer esto eh, como una sola imagen. Tenemos que leerlo de perdido en dos imágenes, ¿sí? De perdido en los dos cuadros que forman el díptico, ¿sí? Y no hay una línea divisoria, no hay nada. O sea, son dos cuadros que existen por separado y eso hace que lo tengamos que leer en secuencia, ¿sí? No podemos poner primero tampoco la versión de más colorida, no la podemos poner a la, a la derecha, ¿sí? Tenemos que dejarla a la izquierda porque esa es la intención, que se va degradando, que esto captura como la vida de Marilyn Monroe que se fue degradando con el tiempo como estrella, ¿no? Y que terminó, pues que terminó mal, digamos, o bueno, según Andy Warhol, ¿no? Esa es la crítica que hace como que a los medios, ¿no? Ahora vamos a ver, no sé si conozcan a este pintor que se llama Kandinsky, ¿sí? Él escribió mucho sobre, o sea, teoría sobre la pintura abstracta, tiene un libro que se llama El punto y la línea, no me acuerdo si tiene como un subtítulo, pero ese es como que el título principal, El punto y la línea, y él tiene este cuadro, no sé si tenga otros, pero tiene este cuadro del que habla mucho, una monja que estudia, que tenía un programa que tenía un programa de televisión sobre arte, que se llama Wendy Beckett, y que ella analiza este cuadro en uno de sus programas, ¿no? Y dice, lo que pasa es que estas líneas divisorias marcan un antes y un después, ¿sí? No recuerdo exactamente qué más analiza sobre este cuadro, pero si nos fijamos, o sea, realmente eh, bueno, Kandinsky tiene esta frase,
¿sí? El color es la tecla, el ojo es el martillete, el alma es el piano de muchas cuerdas, el artista es la mano que al tocar esta o aquella tecla pone preordenadamente el alma en vibración, ¿sí? Entonces, si se fijan él, o sea, sí pensaba como en un tipo de arte que no fuera estático, que tuviera movilidad, ¿no? Un poco como los futuristas, pero los futuristas sí son realmente, o sea, bueno, los futuristas y cubistas y así, o sea, realmente capturaban el movimiento en una sola imagen, ¿no? No, ellos no usaban mucho la, la división o la juxtaposición, ¿no? O sea, estos elementos narrativos que dividen a la imagen, ¿no? Entonces sí, cuando menos de ella, Beckett afirma que esto es una división que tiene una intención secuencial y bueno, yo buscando más sobre de que bueno, qué significará esta frase para este cuadro, ¿no? Encontré esta imagen que no sé si realmente tenga que ver, pero para mí es como, cuando menos tiene ecos, ¿sí? De lo que quería hacer Kandinsky, de que, bueno, en una composición musical esto es una división también, ¿no? Estas dos líneas, ¿va? Bueno, entonces, eh, ya entramos como que en terrenos más como pantanosos, porque aquí pues no sabemos si la intención realmente es secuencial. Este artista, Gerhard Richter, o sea, tiene muchas obras así de los 60, con patrones de colores y algunos estudiosos pues han alcanzado a leer que sí tiene algo de secuencia, ¿no? Entonces, bueno, esto se los dejo así como que a su consideración. Yo o sea, en Andy Warhol digamos que es muy claro la intención de los colores, ¿no? También en otras obras sobre Marilyn, los colores como que tienen bueno, hay otras obras que son solo coloridas, pero que cambia de color, cambia las tintas y y entonces hay una secuencia de diferentes colores que de repente, pum, se repite, de repente no, entonces eso le da cierta musicalidad, ¿no? Entonces, pero aquí, bueno, yo no sabría si realmente, ¿no? Ahorita vamos a ver a un estudioso que afirma que esto, cuando menos se puede leer con las herramientas que nos da el cómic, ¿no? Que nos da el análisis del arte secuencial. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito también de Jackson Pollock, ¿sí? O sea, Jackson Pollock hacía cuadros enormes, ¿sí? Creo que este es de los más chicos, ¿sí? Pero él hacía cuadros así de varios metros de longitud, ¿no? Este, y entonces cuando, bueno, yo sé que esta obra sí se ve mucho como que hay una secuencia, unos movimientos, ¿sí? Este, y que sí tiene esa intención de movimientos, bueno, podríamos decir que, bueno, pues que es una sola imagen, no hay juxtaposición, pero pues podemos decir lo mismo de este panel que analizamos, ¿sí? Porque en primera, pues sí usa como que o sea, el orden de lectura occidental, o sea, sí la tenemos que leer como que de izquierda a derecha, ¿sí? No se puede leer como que hacia el sentido contrario, ¿no? Yo no, o sea, el movimiento realmente está pautado, o sea, las líneas te van llevando al ojo de izquierda a derecha, ¿sí? Todas estas líneas que van así, ¿sí? O se van llevando al ojo. Ok, va. Quizás esto sea medio aventurado, ¿verdad? Decir que es arte secuencial, pero la movilidad ahí está. Otra cosa que tenía en cuanto a la movilidad Jackson Pollock era que sus enormes cuadros realmente no se pueden apreciar en un libro, ¿sí? Se va a tratar, o sea,
Ahorita con internet, digamos, bueno, ya podemos agarrar uno de sus cuadros en alta resolución y ver todos los pequeños dibujitos que él hacía, ¿sí? Entonces, simplemente la visión humana no alcanza a ver tantos detalles, ¿no? O sea, se funden un poco como en el puntillismo, ¿no? Que también depende de que a la distancia se fundan los colores. Bueno, pues Pollock usaba lo mismo, o sea, se cuenta que él quería, él decía que cuando cuando generalmente vemos un cuadro, no experimentamos lo mismo que experimentó el pintor a la hora de hacerlo, porque el pintor pues se estuvo moviendo, se estuvo alejando, acercando para ver los detalles, y entonces lo que él quería es que el espectador también se moviera para ver todos esos detalles, ¿sí? Entonces, pues si nosotros obviamente pensamos en la visión humana, tiene un ángulo, tiene un límite, ¿no? Tiene un ángulo así de perfecta visión de 70 grados, ¿no? Y luego ya se va perdiendo la visión hasta abrirse a como 180 grados más, bueno, un poquito menos, ¿no? De 180 grados. Sí, entonces cuando nos acercamos a la obra de Pollock solo podemos ver un detalle a la vez, o si lo abrimos en una computadora, solo podemos ver uno de los detalles a la vez, ¿sí? No lo tengo aquí a la mano, pero cualquier obra, se cuenta que si la buscan en alta resolución, van a tener que hacer eso para ver todos los dibujitos de figuras humanas, de animales y de símbolos abstractos que él dibujaba en ellos, ¿sí? Entonces, quizás no tenemos arte secuencial, pero sí tenemos la secuencialidad, ¿sí? Ah, y bueno, que este es el teórico que habla sobre eso, sobre el concepto de comicity, que es que podemos, o sea, que él afirma que así como el cómic se ha nutrido, o el análisis del cómic se ha nutrido de otras disciplinas como la pintura, la fotografía, la escritura, el guión, etcétera, pues también las otras disciplinas se pueden nutrir de el análisis que se emplea en los cómics, ¿no? Entonces, sí, él habla de este concepto que es el de comicity, que es, o sea, para mí no hay manera de traducirlo, porque pues comicidad pues no queda, ¿no? Y además, siento que esto es como una especie de disculpa para decir que lo que no cabe en nuestra mente como cómic no es cómic, sino que es como, solo tiene elementos del cómic, solo tiene comicity, ¿sí? Pero yo pienso que sí el cómic usa todas estas herramientas y que hay cómic experimental y todo. O sea, hay autores como Robert Crumb, como Moebius, ellos realmente están como que tratando de romper estos límites, ¿no? También la revista Heavy Metal trata de romper estos límites, pero no siempre no siempre lo logra y luego ya se enfocó mucho como en historias más que ya se hicieron tradicionales en la fantasía y la ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, sí, quizás lo veamos un poco cuando veamos como que el siglo XX, ¿no? Pero bueno, esto se me hace como que una disculpa que no, o sea, una manera de decir de que, no, pues no es que queramos invadirles el terreno a los señores artistas, sino que queremos, nomás que nos tomen tantito en cuenta como de que así existen estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, o quizás, no sé, quizás se parece mucho al concepto que yo traigo de secuencialidad, ¿no?